Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Continuamos en Todo Se Sabe, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Andy Carrión, abogado penalista, porque hoy ha declarado de manera virtual desde Brasil Jorge Baratra, ex jefe de Odebrecht en Perú, como testigo además en el juicio del caso Metros de Lima, y él ha sido bastante claro en las declaraciones, unas declaraciones que ya están en algunos expedientes, ¿no? 3 millones de dólares. ¿Sí? De dólares a Ollanta Humala, ha hablado también de otros expresidentes, como por ejemplo Alan García, ha mencionado a PPK, a Keiko Fujimori y a la alcaldesa en su momento Susana Villarán. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Joana, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, si bien es cierto, esto estaba, digamos, en los documentos, en los expedientes, en las declaraciones que él ya había brindado, ¿no? Es un poco, digamos, impactante poder escucharlo en una declaración ya en una sesión virtual. Es impactante escucharlo y que de manera pública señale que, en efecto, a partir de estos tinglados operacionales de Odebrecht cumplieron con financiar campañas políticas con 3 millones de dólares, por ejemplo, $1 millón a Keiko, entre otros. Sin embargo, como tú lo has dicho en la introducción de esta entrevista, ya existen declaraciones de Barata, de Odebrecht, en los expedientes que actualmente vienen siendo enjuiciados. En el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, Nadine Heredia, ya se encuentran las declaraciones de todos los directivos de la empresa brasileña. El principal inconveniente fue que ellos no pueden presentarse a declarar de manera pública en el juicio. No pueden ser contrainterrogados, no pueden ser, de alguna manera también identificados por los propios jueces para ver qué tipo de aclaraciones más deben de realizar, porque la justicia brasileña les ha prohibido participar en el juicio, pero específicamente en el caso de Ollanta Humala y Nadine. Lo que no ha prohibido, y es por eso que el día se ha presentado en este otro juicio, es de que él participe en otros juicios. Es por ello que el día de hoy... Este es por el caso Metro de Lima. Este es el caso Metro de Lima, donde se encuentra implicado el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, y en la cual también se encuentran otros implicados. La misma Jessica Tapia, que en su oportunidad, recordemos que fue enviada a prisión preventiva, pero luego se le varió esa medida, y muchos otros que se encuentran vinculados, distinto a los otros casos, a un pago directo de sobornos para que ellos puedan obtener la licitación de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. Es decir, en una próxima citación lo vamos a continuar escuchando, dando mayores detalles. Entiendo que sí. No tiene prohibición. Entiendo que sí, pero aquí ha habido una particularidad en la diligencia del día de hoy que se ha presentado y que todos hemos podido apreciar, y es que se trata del caso Metro de Lima, como tú lo señalaste, y la declaración de Barata debió circunscribirse a este caso. Sin embargo, hemos todos apreciado de que él no solamente ha hecho declaraciones del pago que se le ha realizado a estos funcionarios, sino además de los pagos que ha realizado a todos los casi partidos políticos de los últimos años. Ha mencionado el Partido de Fuerza Popular, a quienes financió con $1 millón. Financió también el problema que existe hoy del caso Ollanta Humala, que financió con $3 millones. Susana Villarán, por el no a la revocatoria, también con otros $3 millones, sin tener relación directa con el caso que se estaba ventilando. Él no debió declarar, o digamos, no debió dar ese tipo de detalles, porque no le pertenecían, digamos, de al hecho, caso no eran pertinentes las declaraciones. En algún momento también un abogado de la defensa de alguno de los imputados se opuso, formuló alguna objeción para que no le sigan preguntando sobre estos hechos, y el colegiado dio carta libre para que él siga declarando sobre estos hechos que venían siendo preguntados por el fiscal a cargo. Sin embargo, aquí debe de uno ser un poco minucioso, ¿no? Porque la idea de introducir información que no tiene nada que ver con el caso que se encuentra ventilando podría naturalmente perjudicar de alguna manera al caso, pero también al propio brasileño Jorge Barata, porque de alguna manera el Tribunal Supremo Federal alemán le prohibió que participara de declaraciones específicamente en el de Ollanta Humala y Nadine, pero esto podría generar algún inconveniente para él, puesto que la justicia brasileña hace 2 días también ya declaró ilícitas no solamente ya estos 2 sistemas operativos de los cuales han venido hablando en los últimos días, sino todo el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y también la Fiscalía brasileña,
porque, y eso lo dice el documento, en este caso se partió de intereses subalternos que respondían al juez que dirigía a la investigación en Brasil, quien coordinaba de manera directa, Joana, con los fiscales. Es decir, incluso recomendaba a los fiscales qué tipo de recursos debían de interponer a efectos de que puedan salir bien los procesos que se encontraban en investigación, desmarcándose de su ámbito objetivo en el que debía de actuar el juez. Ahora, en este caso, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con Keiko Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski, al haber sido mencionados el día de hoy? Hay un punto jurídico interesante. ¿Qué pasa si es que en el caso de Ollantumala, por ejemplo, no han podido participar los funcionarios brasileños y ahora sí Jorge Barata ha participado en un juicio oral vinculado a otro caso? ¿Podría de alguna manera trasladarse esa prueba que se ha generado en este juicio también al juicio de Ollantumala, por ejemplo? Es posible, de hecho entiendo que esa es la mecánica que van a usar los fiscales en las siguientes audiencias, pero también existen ciertos reparos, porque ya la declaración de Jorge Barata, con detalles minuciosos de lo que ha sucedido para financiar las campañas de Ollantumala y Nadine, están dentro del expediente, solamente que no han podido ser actuados en juicio. Pero para que esta prueba sea trasladada al juicio que ya sigue Ollantumala y Nadine, se estaría transgrediendo uno de los principios básicos, que es el de la inmediación, porque es para eso precisamente que quieren tener a los funcionarios en el juicio, para que la defensa tenga oportunidad de interrogarlos, para que el colegiado tenga oportunidad también de exigirles a que hagan ciertas precisiones sobre los hechos y para que de alguna manera a raíz de ese contradictorio puedan producirse pruebas valederas que luego sean valoradas por los jueces. Así es que existen pros y contras. Claro, para ponerlos en términos sencillos, en términos de traslado de declaración, ¿es algo muy complejo? Es complejo porque, digamos, es sobrevenido, ¿no? En algún momento no se tenía claridad si es que los funcionarios brasileños iban a declarar o no en el caso de Ollantumala y Nadine, pero ahora ya han declarado en el otro caso. Y es sintomático que el mismo fiscal José Domingo Pérez le haya preguntado... ¿Es quien hace él la pregunta? Es quien hace las preguntas y quien genera estas afirmaciones propias del testigo, del colaborador eficaz Jorge Barata. Y él no lo hace sin ninguna intención. Entiendo que la intención de que él haya vertido toda esta información en el juicio que se sigue adelante en contra de los funcionarios del así llamado caso Metro de Lima tiene una intención subrepticia, que es también posibilitar que esa declaración sea actuada también en los demás procesos, incluyendo el juicio que se sigue en contra de Ollantumala y Nadine Heredia. Así es que en las próximas audiencias, incluso hay una nueva citación para Jorge Barata, una última en octubre, vamos a ver cómo es utilizada esta declaración para poder actuarla en el juicio en contra de Ollantumala y Nadine. ¿Qué viene después de esto? Bueno, lo que viene después de esto yo creo que son algunos recursos que eventualmente puedan presentarse, sobre todo por parte de la Fiscalía, porque la Fiscalía va a querer aprovechar esta declaración vertida el día de hoy por Jorge Barata. Y recordemos que es uno de sus testigos estrellas. Todos los casos del equipo especial... Claro, pero ya nos decías que aprovecharlo no es tan sencillo. No es tan sencillo, va a tener que discutirse, van a tener que postularse primero que se traslade la prueba y luego la defensa va a tener también oportunidad de alegar del por qué no debería de trasladarse la prueba, como hasta ahora también se han opuesto a todas las medidas que ha solicitado la Fiscalía. Y nos encontramos frente a dos fiscales distintos. En uno está José Domingo Pérez, que el día de hoy lo hemos visto en este caso del Metro de Lima, y en el otro está el fiscal Germán Juárez Atocha. En este caso, a ver, ¿tú consideras que esta pregunta de José Domingo Pérez fue una pregunta sin ningún tipo de intencionalidad? Yo creo que hay una estrategia detrás de cada intervención de la Fiscalía, porque si no hubiera habido esa intención de por medio, se hubiera circunscrito únicamente a preguntarle cómo ha sido el pago ilícito que se dio a favor de los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cómo se generó este financiamiento para que también se impute el delito de lavado de activos. Sin embargo, se amplió el marco de la declaración para abordar casi todos los casos que se encuentran ahora ventilándose en el equipo especial. Y lo ha conseguido finalmente, a pesar de la oposición de algunos abogados dentro de la propia audiencia. En el caso particular, ¿no? Cuando él en la declaración dice o habla, señala 2 aportes a las campañas electorales de Alan García fallecido, es decir, tendría que ingresar a detalles también de quiénes más estuvieron en la entrega de dinero. Y ya no podría, porque no es un caso en contra de Alan García, de hecho está muerto y tampoco hay un proceso en contra de él, pero entonces tendría que formulársele estas preguntas si es que estuviéramos en el juicio, por ejemplo,
que ventile o indague o procese estos hechos del financiamiento ilegal, eventualmente en estas dos ocasiones que señaló el propio Jorge Barata. Sin embargo, no era pertinente que ahonden las preguntas, de decir cómo fue el financiamiento, por qué medios se dieron, qué personas intermediaron, por ejemplo, para que pueda pagarse estos financiamientos. No era pertinente y eso se hubiera sobrepasado ya el objeto propio de la audiencia del día de hoy. En el caso de la respuesta breve de Keiko Fujimori, que ha salido a decir que ella no ha sido presidenta, ¿no? Dice, bueno, pero me han nombrado, y, ojo, recuerden, yo no he sido presidenta. Sí, pero aquí hay un tema, ¿no? Lo que ha formulado el día de hoy en clave de testimonio Jorge Barata ha sido el financiamiento a las campañas. Es decir, más no a las personas y más cargo, no claro. al presidente, digamos, en ejercicio. De hecho, señaló que también en ocasiones pues, el hecho de financiar campañas implica que posteriormente tengan algún tipo de retribución cuando ya asumen o ganan el puesto. Es por eso que los de Odebrecht eran de alguna manera democráticos, ¿no? Financiaban a casi la mayoría de partidos que iban adelante para que de alguna manera quien ganara pues posteriormente pueda devolver esos favores. A ver, ¿qué podría suceder en el caso netamente de Keiko Fujimori? En el caso de Keiko Fujimori, pues veamos, este es un caso que todavía no ha entrado a juicio oral. Es un caso que yo diría viene todavía un poco atrasado, a diferencia del caso Ollantumal y Nadine, que es de los casos Odebrecht el que se encuentra más avanzado y en el cual se ha originado toda esta discusión. Por ejemplo, el hecho de la prohibición de validar todos los aspectos del acuerdo de colaboración en Brasil van a tener impacto en todos los casos que ahora se están dando. Ya tuvo impacto en el caso de Ollantumal y Nadine y también va a tener impacto en el caso de Keiko Fujimori porque estas cuestiones sobrevenidas no se discutieron en su oportunidad en el control de acusación, es decir, donde se discutían qué pruebas pasaban, qué pruebas no. No se tenía esta clarividencia de las decisiones del tribunal brasileño. Y ojo que el tribunal brasileño o los tribunales supremos brasileños ya hace 2 años que han tomado una primera decisión declarando ilegales las pruebas obtenidas de estos 2 sistemas operativos. Y en el gobierno de Bolsonaro, o sea, no es de que haya entrado Lula da Silva y que de pronto, como un efecto dominó, hayan declarado inválidas todas las pruebas y acuerdos con Odebrecht, sino que eso ya viene de incluso la época del gobierno de Bolsonaro, con lo cual la actuación del reconocimiento de la invalidez, no solamente de pruebas, sino de su obtención y del procedimiento, ya viene de mucho tiempo atrás. ¿Y con Susana Villarán qué sucedería? Bueno, con Susana Villarán el impacto también tiene que ser sensible. De hecho, ellos han dicho que financiaron la campaña del no, para el no a la revocatoria. Claro. Y lo que significaría sería ver si es que, por ejemplo, este financiamiento ha devenido de los 2 sistemas, es decir, de información de los 2 sistemas operativos. Y si ha devenido de los 2 sistemas operativos, pues tendría un golpe sensible también en este caso. Pero hay que decir algo también, Joana, que no son las únicas pruebas de las cuales se dispone para poder seguir adelante. Es decir, toda la estructura de los casos no están únicamente basadas en las declaraciones y en los 2 sistemas operativos. Hay otros elementos que también van a tener que ser evaluados, porque también hay, por ejemplo, funcionarios peruanos o exfuncionarios peruanos que se han sometido a procedimientos de colaboración eficaz, han brindado información. Por ejemplo, Jorge Castro, que fue el gerente general de la municipalidad, quien brindó información minuciosa de, por ejemplo, cómo se concedieron las licitaciones para los peajes. Y no es una información que se haya obtenido de Brasil, sino es una información que directamente se ha obtenido del Perú. Con lo cual no es de que los casos se caigan, por decirlo así, ¿no? Pero se debilitan de alguna manera al tener cuestionamientos desde el punto de donde se originaron las pruebas. Expresidentes, antes que me gane el tiempo. Pedro Castillo, pruebas grafotécnicas revelan que Castillo intervino en los ascensos irregulares, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. En varias ocasiones, claro, y este es un tema todavía en investigación, prácticamente que recién inicia. Pero, a ver, con esta prueba grafotécnica, ¿qué podría sucederle a Pedro Castillo? ¿O qué tanto se complica la intervención de él, que le han negado en varias ocasiones, ¿no? En los ascensos irregulares? Sí, él señaló de que en rigor no había intervenido en la irregularidad de los ascensos y que él simplemente había recibido ya la propuesta propia de las Fuerzas Armadas, militares, que son las que se ocupan de los ascensos. Pero esta prueba grafotécnica que señala que en efecto puño y letra del propio expresidente se describieron algunos nombres que tenían que proceder al ascenso, indican de que en rigor no es como él señaló en el inicio, de que en rigor sí él tuvo una participación protagonista. Además,
era nada menos que el presidente de la República, Joana. Él decidía quién ascendía y quién no finalmente, a pesar de que le emitían previamente informes con un consolidado prelatorio de quienes debían o no asumir ello. Pero también debemos de decir que una vez que se produce esta prueba grafotécnica, tienen que correr traslado también a la defensa, para que la defensa o los peritos técnicos del expresidente Castillo puedan observar si en efecto la pericia ha sido correctamente elaborada, pueden negar también que en efecto no es su firma y luego proceder a realizar algunas observaciones. ¿Podrían realizar desde la defensa de Pedro Castillo algún otro tipo de prueba? Es decir, para refutarlo. Por supuesto, porque también pueden producir una prueba de parte o una pericia de parte, perdón. Es decir, que una pericia técnica también, contratados por la defensa de Castillo, que contradiga las conclusiones que ya se han emitido. A ver, pero eso sería prácticamente, un ida y vuelta, ¿no? Sí, porque pero yo en contradigo rigor, con mi pericia, la pericia que tú tienes, es decir, entonces, ¿cómo concluiría? no, es usual que se hagan observaciones, algunas pericias que parten de la parte oficial, digamos, de la Fiscalía. Así es que no es, digamos, algo inusual que se hagan observaciones, pero finalmente la Fiscalía deja que uno realice sus observaciones, pero finalmente sigue adelante con la pericia institucional que ha producido la Fiscalía. Bueno, hay ya algunas personas que se han sumado, ¿no?, a dar un poco de detalles cómo justamente se entregaba el dinero para los ascensos irregulares, que me imagino también está siendo tomado en cuenta, el mismo Bruno más Pacheco, esta pericia. ¿no? Exacto. Y algunos otros, es decir, la pericia no es lo determinante, pero sí la pericia da un indicio vital de que sí tuvo una participación y luego de ello irá estructurando la Fiscalía que no solamente era el nombramiento irregular, sino que además se recibían, por ejemplo, dineros o financiamientos por parte de terceras personas o intermediarios. Eso lo señaló el propio Bruno Pacheco en una de sus declaraciones. Veamos si ahora también es corroborada con algunos otros testimonios. Bueno, son temas que tienen para mucho tiempo más porque son procesos demasiado largos. Andy Carrión, abogado penalista, un gusto como siempre poder conversar con